vamos a venir delante del Señor en esas palabras de oración para pedirle que sea Él bendiciendo todo lo que acá estamos haciendo, porque es todo para la honra y la gloria del Señor. Incline su rostro y ore conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, damos la honra, la gloria y la alabanza de nuestro corazón al Altísimo, al Sublime, a Jehová de los ejércitos, el Dios aquel que libertó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, aquel Dios que llamó a Abraham desde Ur de los Caldeos para bendecirlo, y conforme a su obediencia Él supo bendecir a aquel hombre que tomó por promesa cumplida aquella palabra que le fue dada. Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Señor, enséñanos el camino, enséñanos a ser obedientes, Padre, y a perseverar en tu camino, Señor, sabiendo que tú eres galardonador de los que amamos tu venida y que perseveramos, mi Dios, honrando tu nombre dentro y fuera de la iglesia, Padre mío. Te doy gracias por mi vida, por la vida de mis hermanos. Bendícenos a todos y ayúdanos, Padre, a atesorar tu palabra en nuestro corazón para vivir por ella, conforme a ella, para la salvación de nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Abra su Biblia, mi amada iglesia. Vamos a ir a la carta a los Gálatas, en su capítulo número 2 y versículo número 11 al 14. Cuando esté listo me lo hace saber con un amén. Lo voy a repetir. Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 14. Vamos a leer la palabra del Señor en esta hora de la noche, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Dele un gloria al Señor, mi amado hermano. Póngase cómodo y nos vamos con la palabra. La palabra del exhortador de los exhortadores. Probablemente Pablo era lo único que podía hacer, ¿verdad? Exhortar a aquel pueblo, a aquella iglesia rebelde. Pero obró para bien, porque para que el nombre del apóstol Pablo esté escrito en la Biblia, es porque hizo los méritos que el hombre de Dios debe hacer para figurar en el inventario del Señor, ¿verdad? Porque hubieron muchos y ni sus libros están en la Biblia, porque sencillamente de Dios no había nada, era todo ficticio. He titulado este mensaje: ¿eres en verdad una nueva criatura? ¿Eres en verdad una nueva criatura? Y a mí no me lo responda, porque esa no es una pregunta de hombre, es una pregunta que viene de la palabra de Dios. Amén. Reconozco, mis amados hermanos, al apóstol Pablo como un hombre muy especial, porque él tenía ahínco para hacer todas las cosas, y me inspira mucho su integridad, porque hubieron en Pablo virtudes tan maravillosas, su perseverancia, su fidelidad, pero él poseía algo más de eso, que no mucho tiempo se habla de esta virtud en el apóstol Pablo, y es el estoicismo con que él predicaba y caminaba predicando el evangelio. Él no hacía acepción de personas. Él al pecador le hablaba de Cristo, y al que ya estaba convertido le exhortaba para seguir adelante, y al que ya estaba pero no andaba bien lo exhortaba para volverse al camino, tal como lo hizo con el apóstol Pedro.
Ustedes han leído en la Biblia de igual manera que yo, que Pedro fue el apóstol, el discípulo que le dijo a Cristo: Señor, tú eres el Hijo del Dios vivo. ¿Y qué estaba pasando con Pedro acá? Pedro es de los 120 que estaban allá en el aposento alto. Vivió la experiencia de recibir la llenura del Espíritu Santo. Pero llegaron los malandrines a la iglesia. Llegaron los judaizantes, llegaron los fuereños, llegaron los que llegan cargados de mañas y estaban queriendo cambiar el evangelio de Cristo para judaizar. Es a eso, mi amada iglesia, que las mezclas en la iglesia no contienen, no sirven, no producen nada bueno. Y ese es el cuidado que los hombres de Dios debemos tener para que la grey no se pierda. ¿Se acuerdan las palabras que Cristo le dijo a Pedro? Pedro, apacienta la grey. ¿Y qué estaba haciendo Pedro aquí? Estaba haciendo judaizar a los gentiles, a aquellos cristianos recién convertidos con el judaísmo. ¿Por qué? ¿Había cambiado Pedro o acaso no había cambiado? ¿Qué le hacía pensar a Pedro que él, teniendo una iglesia a donde estaba el Espíritu de Dios, él podía seguir predicando el judaísmo? Usted y yo, cristianos evangélicos, amamos al pueblo de Israel y lo apoyamos, pero no somos judíos. Y el amar a Israel no nos prohíbe, qué sé yo, usar una corbata con la bandera de Israel, tener un adorno en casa acerca de Israel. Pero cuando ya nosotros queremos llevarnos las de judíos dentro de la iglesia cristiana evangélica, estamos cometiendo un error por el cual vamos a ser reprendidos. Porque todo lo que venga a querer cambiar el evangelio de Cristo en una iglesia cristiana evangélica, eso dice Pablo, que aunque un ángel venga predicando un evangelio diferente, sea anatema. La relación con Cristo, la vida en Cristo necesita un cambio total, rotundo, completo. Una constante lucha para mantenerse en el camino agradando a Dios y no agradando a nadie más. Lamentablemente han aparecido tantas sectas, tantas religiones, tantos antojadizos queriendo hacer las cosas a su manera. Y déjenme decirle que porque el hombre ha querido hacer las cosas a su manera, hay más de 6,000 religiones y sectas religiosas en el mundo entero en la actualidad. Y Cristo solo es uno. Ahora tenemos en la actualidad un neopentecostalismo metiéndose a la iglesia cristiana evangélica, como Pedro quería meter el judaísmo a la iglesia de Cristo. Pero Pablo, amante de Cristo, fiel a Dios, porque Pablo sabía lo que le había costado a él llegar a los pies de Cristo. Y no que él se lo propusiera, porque le digo, Pablo era idéntico a aquellos profetas de la antigüedad. Aquellos profetas que profetizaban al pueblo de Israel la voluntad de Dios, pero aquel pueblo no acataba la orden, no acataba la predicación, no acataba que se le estaba diciendo que al pecador le espera un infierno. Imagínese, mi amado hermano, lo que le estaba tocando a Pablo, porque acá dice que delante de todos él enfrentó a Pedro y lo reprendió. Pero en la actualidad, si un hombre de Dios, un verdadero hombre de Dios, no un cacahuate de esos ya masticados por las ardillas. Yo estoy hablando de un hombre de Dios que reprende con la autoridad de Dios, que guía con el ejemplo. Porque quiere ministrar en una iglesia de Cristo. Y en la iglesia de Cristo tienen que haber ovejas, no abejas, porque las abejas pican, son incómodas y aunque producen miel, entonces quiere decir que el rebelde, cuando ya es procesado por el Señor
y su corazón se hace bueno, va a dar las mieles de la satisfacción de que está agradando a Dios y que está agradando a la familia de Cristo. Pues me inspira a mí el estoicismo de Pablo. Y usted se preguntará por qué el hermano Héctor siempre sube a exhortar. Porque yo no quiero estar en una iglesia de guangos. Yo quiero estar en una iglesia que va para el cielo, no para debajo del suelo. Y para estar en una iglesia que va para el cielo, iglesia, tenemos que entender que la iglesia es una corporación religiosa que tiene dos administraciones. Tiene, escúchelo bien, tiene la ministración espiritual y tiene la administración corporativa, la operativa, la que lleva a la iglesia adelante, con una junta directiva, con líderes al frente que van llevando a una congregación, instruyéndole en la palabra del Señor para salvación. El apóstol Pablo estaba viendo que la iglesia que él había fundado, Pedrito, quizás creyéndose con mayor autoridad porque había andado vivamente con Cristo, físicamente tomado de la mano del Señor, dijo: no, pues entonces, como Jesucristo era judío, porque se nos vienen ideas, mis amados hermanos, se nos vienen ideas. A nosotros nos han venido con ideas de hacer rifas de televisores, de carros. Y le digo, el orden y colocación de los el orden y colocación de los factores no altera el producto, pero en lo espiritual sí. En lo espiritual lo va a alterar, y de una manera muy fea. Quiero ir avanzando porque el tiempo es el que nos lleva a prisa. Pablo exhortaba a Pedro en esta oportunidad, pero anteriormente en la vida de Pablo, exhortando a muchos, había también exhortado, yo sé que algunos lo han leído, a Barjesús, a un mago allá en la isla de Chipre. La isla de Chipre es una nación en la actualidad, está en el Mediterráneo, en las costas frente a Israel, tiene costa también con Turquía, con Líbano, con Siria, y ya más retirado con Egipto y con Libia. Está en el Mediterráneo. Pero dice que Pablo y Esteban el Espíritu Santo, les voy a leer esto. Dice: los apóstoles predican en Chipre. Ellos entonces, dice, enviados por el Espíritu Santo. No dice que ellos se llenaron de un espíritu de aventureros. Acá dice bien claro: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Nosotros le decimos mi ayudante a alguien ahora y nos entra a coscorrón limpio. Y la Biblia dice que Juan, un apóstol, iba de ayudante de ellos. Pero era un hombre que él seguía a Cristo. Él no seguía ni a Pablo ni a Esteban. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, esto ya fue en Chipre, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Era raro encontrar un romano prudente, pero este procónsul Sergio Paulo, dice la Biblia que era un varón prudente, y que el procónsul, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre. O sea, el Barjesús se traduce como Elimas, procurando apartar de la fe al procónsul. Pero oiga lo que dijo Pablo. Y algunas veces a nosotros nos queda de lloriqueo como por 2 meses cuando alguien nos dice: no sea insensato, hermanito, ahí va mal. Oiga lo que le dijo Pablo a este metiche. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le dijo:
Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Y dice el 12, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Ustedes pueden ver, iglesia, que hay palabra de autoridad de un hombre de Dios reprendiendo al diablo, al enemigo, al que confunde a la gente, a un hombre de Dios que tenía la bendición de Dios y la autoridad del Espíritu Santo para reprender a aquel hijo del diablo, porque el que no hace las cosas de Dios, ese es hijo del diablo. Lo dice la Biblia. No vaya a subir después a predicar y me diga que yo juzgo, porque yo no lo juzgo a usted. No tengo autoridad. Tengo la autoridad de Dios para decirle lo que la Biblia dice. Amén. Gloria a Dios. Y mis amados hermanos, para no hacerla larga porque el tiempo avanza, nos regresamos al tema original de la predicación. Amén. Ahí es donde nosotros encontramos que para Pablo era necesario reprender y exhortar a Pedro, pues éste estaba volviendo atrás. Amén. Se supone que Pedro, a aquel hombre al que Cristo le dijo, cuando Pedro le dijo, tú eres Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo, y él le dijo, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino que te lo reveló mi Padre que está en los cielos, y tú serás la roca en la que voy a fundar mi iglesia. Se le había olvidado por las tradiciones paganas del judaísmo. Y él quería implantar el judaísmo a aquellos cristianos inmaduros que habían recibido el evangelio de Cristo, y para él era fácil presentárseles como un judío bendecido, porque ya me imagino como se presentan los escatólogos. Oye, hermano, yo fui a la Universidad Flet y yo tengo un posgrado en teología. Y aquellos pobres recién convertidos, cuando Pedro les hablaba del judaísmo y de que él había andado con Cristo y que Cristo era judío, para él era fácil desviar la fe de ellos también. Pero ahí estaba el pastor Pablo. Yo le voy a llamar pastor Pablo porque aquí en la iglesia lo que hay es un pastor. Y le fue a decir, y se lo dijo en su propia cara. No le mandó un emisario, porque ya con emisarios eso es rumor, es chisme. El hombre de Dios se enfrenta al toro bravo a los cuernos. Amén. Y por eso dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Usted sabe lo delicado que es, mi amado hermano, quitar la mirada de Cristo. Se empieza a hundir como Pedro allá en el mar embravecido. Amén. Podemos nosotros darnos cuenta que aquí Pedro dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Era necesario que el apóstol Pablo le hiciera saber a Pedro lo que estaba sucediendo, que no era nada bueno, porque él estaba prácticamente contendiendo con Cristo, tratando de volverse atrás y llevarse a otros con él. En la iglesia en la actualidad eso está ocurriendo, pero de otra manera, ¿verdad? Porque hay gente que se inventa un rumor, se inventa no el judaísmo, sino que se inventa que no lo ven bien, que no le permiten hacer lo que le gusta, y que en la iglesia hay problemas y que por eso se va a ir.
a la iglesia que vaya, mi hermano, mi hermana, ahí va a encontrar, si el hombre de Dios de la iglesia predica la palabra de Dios, a usted le va a caer como mertiolate en el ojo cuando tiene conjuntivitis. Le va a arder siempre. Así que gloria a Dios por las iglesias donde predicamos la palabra de Dios. Porque es la palabra que va a salvar mi alma. Es la palabra que me va a llevar al cielo. Es la iglesia a la que Cristo me mandó para que yo no vuelva atrás. Ni por el judaísmo, ni por ninguna mala maña, ninguna mala tranza del diablo. Amén. Y esa es la situación. Era tanta la presión. Óigame, ustedes y yo hemos leído la historia de Bernabé en la Biblia, en el libro de los Hechos. ¿Sabemos quién era Bernabé o no es así? Bernabé era un hombre acepto a Dios. Un hombre que murió apedreado, al que Dios le dio el privilegio de ver los cielos abiertos y ver al Dios mismo que lo bendecía y que le decía que pronto iba a estar allá. Sin embargo, a Bernabecito se le olvidó por un ratito qué era lo que él tenía que hacer, y le entró también al judaísmo, así como le entramos nosotros algunas veces a las pachangas mundanas que vienen a la iglesia. Y yo sé que no les gusta, pero yo no estoy aquí para que yo le guste a usted. Yo estoy aquí para agradar a Dios. Y se lo digo con certeza porque yo no me llamo Aarón. Aarón fue el que alcahueteó al pueblo de Israel en ausencia de Moisés. Y hasta con sus propias manos les hizo un chivo de oro para que lo adoraran. Mientras que el hombre de Dios andaba trayendo la ley que iba a regir a la nación de Israel por toda la vida. Entonces a eso se debe, y hay personas que malinterpretan cuando acá se predican de estos tópicos. La iglesia está fundada desde hace ya casi 13 años. Tiene una base estatal, tiene una base espiritual, tiene una organización como una corporación, como una empresa. Solamente que es una corporación espiritual con fines no lucrativos. Entonces no se pueden cambiar las cosas que están establecidas en los estatutos con los que fue registrada la iglesia. Pero hay personas que quieren venir a cambiar las cosas. Y cuando encuentran que la respuesta es no, no se puede. Pero mire, no. ¿Verdad? Porque por la buena intención de mantenerlo en la iglesia, no se le va a dar palabra de esperanza para algo que contradice todo en cuanto a la organización de la iglesia. Acá estamos para predicarle la palabra de Dios y es en lo que proseguimos ahora. Amén. Porque dice Pablo, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, Pedrito comía con los gentiles. O sea, se llevaba re bien. Como algunos, ¿verdad? En la iglesia, la mayoría, diría yo, estamos bien en la iglesia. De repente se aparece un familiar o un chismoso que va a la iglesia pero no es cristiano, porque los chismosos no son cristianos. Yo solamente le puedo dar el ok que va a la iglesia, pero dice la Biblia que los demonios también creen en Dios y tiemblan, pero siguen siendo al servicio del otro. Amén. Comía con los gentiles, pero después que vinieron, o sea, los judíos, se retraía y se apartaba. Como judío le daba vergüenza que lo vieran en una iglesia de Cristo, predicando el evangelio de Cristo, y cuando le hacían burla, como aquellos debiluchos muchachos que ya tienen 40 años, vienen a Cristo y la mamá desde allá del país les dice: qué error tan grande cometiste, mi hijo, esa es maldición, salite de ahí. Y tan obedientes a los 40 años le dan la espalda a Cristo. Y después resultan que andan ayudando al falso profeta, a Elimas, a Bar Jesús. Son los ayudantes de él, porque separados de Dios, usted y yo
no somos nada. Amén. Porque Pedrito tenía miedo a la crítica de los demás judíos. Y él quería estar agradando a un señor y agradando al otro. Quería agradar a los judíos y se llevaba bien con los gentiles, ¿verdad? Porque lo que Dios ha ordenado, aunque usted esté caído y bailando en una discoteca, usted de alguna manera va a sentir en su corazón un repudio por usted mismo, pero algunos vencen ese miedo, son bien valientes y siguen bailando. Amén. Y en lo que ellos hacían, dice que participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue movido a hacer lo mismo, arrastrado por la hipocresía de ellos. Qué terrible, ¿verdad? Porque yo me expresaba mal del evangelio de Cristo cuando yo no conocía a Cristo. Porque lamentablemente, y eso se lo quiero decir a usted como experiencia, cuando yo tuve 10 años de edad, hace 55 años, yo fui a la iglesia evangélica, una iglesia bonita a donde también instruían a los niños, pero mi papá tenía en la pared un cuadrito con San Martín de Porres, y mi mamá, ¿cómo no se les incendió la casa por idólatras? Y mi mamá tenía a su Cristo crucificado de esquipulas, no en imagen, en un cuadrito, para que mire que tenían una fe profunda. Y cuando llegaba el niño del culto, le decían, sírvanle su comida al aleluya. O sea, cuando la gente grande se mofa del caminar del niño en las cosas de Dios, me aparté a los 2 años. A los 12 años de edad yo salí y allá afuera me estaba esperando el diablo. Allá con los amigos de la calle aprendí a fumar cigarrillos a escondidas. A los 18 años hice contacto con la bebida alcohólica y me arrastró por un despeñadero tan terrible que hasta estuve a punto de haber sido deportado en 1995. Causas del alcohol, por manejar embriagado. Por eso, padres de familia, aquí enfatizamos mucho de la instrucción al niño en el camino de Cristo, pero esa es responsabilidad de papá y de mamá, porque en la iglesia se hace con el tiempo corto que hay, se hace lo que se puede, pero la muestra está a la vista. Los niños son más inteligentes que nosotros, memorizan textos bíblicos, y si usted preocupado por el bienestar de sus niños o de su niño o su niña lo instruye, vamos a verlos mucho mejor todavía el otro miércoles. Pero es necesario que usted deje de pensar en el tercer trabajo del día para poder ahorrar mucho y hacerse la otra casa allá en el país. No la va a construir, esta es profecía, no la va a construir, va a malgastar el dinero y va a desperdiciar la maravillosa oportunidad de instruir a sus hijos en el camino de Dios. Y eso es lo doloroso. El dinero va y viene, hoy se tiene, mañana no, probablemente pasado mañana se vuelve a tener, pero a los hijos de buena conducta ya no se los puede enderezar usted cuando perdió el control sobre ellos. Y ese es el problema, cuando el hombre es de doble ánimo. Pedro estaba cavilando ya en medio de 2 pensamientos. Se estaba acordando de sus costumbres judías y quería implantarlas en aquel pueblo que probablemente se dio cuenta, bueno, si estos no leen la palabra de Dios, aquí está facilito llevármelos de regreso al judaísmo. Lo mismo que le pasa a los cristianos evangélicos que no leen la Biblia, que no oran, que no ayunan, que no son constantes en la asistencia a la iglesia. Cualquier viento de doctrina los mueve y se van siguiendo al mismo diablo. Déjeme decirle, amada iglesia, Cristo es de un solo camino. La palabra por eso le dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Y por eso aquí Pablo dice: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio,
dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? El Señor habla en esta noche. ¿Por qué usted que vive como evangélico en la iglesia vive como mundano ahí en la calle? ¿Por qué usted que es evangélico quiere meter el mundo a la iglesia? Y ya existe eso, discotecas en las iglesias para que los muchachos evangélicos no se vayan al mundo. Si el mundo ya está en el púlpito. A donde dice que la santidad externa no va a privar a nadie de ver la gloria de Dios. Y yo le digo que la ropa no es la que salva. Pero el Señor dice, obediencia quiero y no sacrificio. Amén. Y por eso Pablo se asegura de que la reprensión a Pedro se la va a decir en público, para que no quede duda alguna, para que ningún malintencionado llegue después que Pablo habló a decirle a los demás, no hombre, si eso era solo con Pedro, si nosotros estamos bien, sigámonos haciendo los evangélicos aquí en la iglesia de Cristo y dejemos a ver qué pasa. Pero total, si Pedro ofrece mejores cosas en el judaísmo, pues para allá nos vamos. La Biblia dice que no se debe servir a dos señores, mi amada iglesia. Amén. Y le dice, pero si tú, dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, entonces dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Acá, mis amados hermanos, cabe decir que cuando usted escucha a un elocuente hablar cosas tan preciosas de Dios, pero se anda comportando como todo un gallero, no un caballero, un gallero, como todo un mundano, usted va a pensar y lo va a seguir porque él habla bonito, pero sus obras no son agradables a Dios. Amén. Pablo se está asegurando de decirle a los de la iglesia, si éste les ha dicho, y estoy hablando de la actualidad, si alguien les ha dicho que por amor al prójimo, usted, muchacho, puede andar con homosexuales, usted, muchacha, puede andar con lesbianas por amor al prójimo, porque usted les va a predicar el evangelio, va a ser mi hermano y va a ser mi hermana el día que reciba a Cristo, se arrepienta y venga a pedir perdón, entonces va a ser mi hermano. Mientras tanto me sirve de tropiezo, porque va el murmurador, aún de la misma iglesia, y me mira entrar con mi amigazo el homosexual aquí. Dice, ay, el hermano Héctor ya se le está rompiendo también la canoa. Amén. Usted y yo tenemos que seleccionar bien la gente y los lugares a donde vamos, a donde estamos frecuentando y con quién nos estamos relacionando. Porque a eso se debía que Pedro tenía eco en aquella iglesia cristiana. Estaba judaizando a los cristianos y se estaban dejando mover. Y la palabra dice que aún Esteban, aquel Esteban que había recibido al Señor Jesucristo de una manera tan maravillosa. Porque déjeme decirle, para que alguien haga lo que hizo Esteban, de vender todas aquellas pertenencias que tenía y haberlo dado para ayudar a los pobres, no se parece en nada al hijo del diablo que ha dicho que aquí se roban el protemplo. Pero mire que Dios es bueno y esa cizaña la aleja lo suficiente para que no pueda seguir haciendo daño. Murmuradores, querellosos, enemigos del evangelio. Porque déjeme decirle, ya no le voy a decir si usted, le voy a decir yo. Si yo me levanto murmurando cosas de la iglesia,
sin justificación alguna. Porque yo por eso, Dios me hizo un ser pensante, me hizo un ser parlante, para que yo le exprese a usted qué es lo que no me agrada, para decirle a usted lo que está haciendo no es correcto. Pero no voy a querer irlo a corregir si yo ando más corrupto que usted. Y eso es lo que Pablo estaba haciendo con Pedro. Lo estaba sacando de su equivocación y estaba librando el alma de aquel otro grupo grande de cristianos para que no creyeran que se podía estar en la iglesia de Cristo siendo un judío. ¿Verdad? Porque la palabra dice bien claro que el Señor Jesucristo a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Entonces no se puede mezclar una cosa con la otra. De igual manera, un evangélico no puede andar de amigazo con un mundano, mucho menos metidos en lugares a donde los cristianos no tienen ni parte ni suerte para estar ahí. Amén. Y en ese mismo párrafo del versículo 14 dice Pablo: dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, o sea, mi amado hermano, traducido esto, interpretado a la actualidad, a la iglesia de la actualidad, al remanente fiel, a mí y a usted. Me estoy poniendo yo primero para que no vaya a pensar que estoy hablándoles a usted y que yo me excluyo. Si nosotros decimos ser cristianos evangélicos y estamos haciendo cosas mundanas, este es el momento en que Dios nos habla a mí y a usted. Porque no podemos agradar a Dios si andamos haciendo lo malo. Dios quiere que usted y yo seamos bendecidos, tal como lo dice el apóstol Juan. Hijito amado, dice: yo quiero que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pero mi amado hermano, ¿por qué nosotros podemos ver que para muchas personas el llegar a tener 4 llantas viejas y un par de láminas oxidadas se los llevó de la iglesia? Y después no se pregunta cuál es la carestía, porque el diablo está atacando su vida. El diablo ni se ha acercado todavía a usted. El diablo anda lejos. Es la misma ineficacia, el bloqueo mental que hay en las personas, que no les permite visualizar que la palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Amén. Pero queremos impresionar al prójimo. Yo no lo quiero impresionar a usted con un carro. Si ese bendito carro me va a llevar fuera de la iglesia, entonces ¿para qué? Mejor sigo con ese carrito viejo que ni la inspección quiere pasar. Pero le quiero decir algo: ese carrito viejo me lleva a donde mismo lo lleva usted, el Camaro, el Hummer, y yo no debo un centavo. No le debo un centavo a ninguno. Pero le digo, hay un refrán que dice que el diablo no sabe tanto por diablo, sino por viejo. ¿Verdad? Y cuando usted tenga mi edad va a decir: me acuerdo de aquel viejito que yo cómo lo insultaba en la mente, porque no me agradaba cuando me predicaba la palabra. Pero yo no, yo siempre le voy a predicar de esta manera. Porque hay un pastor que predica evangelísticamente, hay un pastor en la iglesia que predica de la educación de los hijos, pero hay un viejo que le quiere decir que si usted sigue mundanota y medio, va para el infierno. Va para el infierno. Amén. Y haga la prueba. Pruebe separarse de la iglesia y véngase dentro de unos 5 años si Cristo no ha venido, y aquí va a estar el viejo predicándole lo mismo. Porque ese no se mueve. Ese no se mueve. El viejo siempre le va a decir que el reino de los cielos sufre violencia y que solamente lo arrebatan los valientes. Amén.
Dice, ¿por qué obligas a los gentiles? ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? O sea, Pablo estaba celoso porque esa iglesia, él era partícipe de la fundación. Él sabía a quién le estaba sirviendo, a un Cristo que él no lo conoció, y perseguía a los cristianos. El estoicismo que Pablo tenía para realizar su obra, capturando cristianos evangélicos y martirizándolos, encarcelándolos y aún matándolos, el Señor sabía que era un hombre de carácter para utilizarlo en su obra. Y el carácter de Pablo no fue de veremos si se puede o no se puede. Él siempre dijo, sí se puede. Amén. Dios nos habla en esta noche y nos dice, como Pablo le dijo a Pedro, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Por qué yo voy a pretender que cuando cumpla 70 años de edad, yo le voy a pedir a mi madre, si está viva, a que me venga a poner una corona del viejo de 70, porque llegué a los 70, el número de Dios? Y voy a hacer una pachangona, un tremendo chonguengue, dicen algunos en El Salvador. La iglesia de Cristo es para que cuando usted predique me diga, hermano Héctor, yo lo miré cojeando a usted, así que mire bien qué le está pasando. Amén. Pero que yo venga acá porque me gusta el local, bien bonito, bien precioso. Me gusta para celebrar mis 70 años de edad. Gracias le doy a Dios que para mi cumpleaños lo que hacían era pegarme. Y nunca conocí un pastel, hasta ahora ya de grandote con mis hermanos de la iglesia. Amén. Pero le digo, amados hermanos, Pablo le dice a Pedro, ¿por qué los obligas? ¿Por qué la iglesia en la actualidad, para que sea buena y de buena voluntad, el siervo de Dios tiene que tolerar mundanada y media dentro de la iglesia? Y yo sé que no le agrada. Y si quiere me pega, que ya no soy brincón como antes. Como dijo aquel predicador que se murió, ya los 14 años de karate que practiqué ya no me sirven porque ya estoy viejo y me caigo si levanto la pata. Pero la verdad sí se la voy a decir porque esa se puede hablar. Y la verdad es esa, mi amado hermano, porque nosotros estamos acá para glorificar el templo de Dios. Que el templo de Dios es para la alabanza y la adoración a Dios, y no para la práctica de fiestas y tradiciones paganas o mundanas. Alguien tiene que decirlo. A alguien tienen que despreciar. Presente. Pero yo sirvo a Dios. Y le voy a decir a usted como iglesia lo que Dios dice en su palabra. Porque si la fiesta fuera en mi casa, ya sí le digo yo, con todo derecho le echo a la policía y se me va de aquí. Amén. Si se resiente, reclámele a Dios. Porque yo no le voy a decir que me perdone. Yo le he predicado lo que la palabra de Dios dice. No permitamos que el diablo aparte nuestro oído de la palabra de Dios, porque es para salvación. Así que aprendamos a vivir como dignos hijos de Dios, como dignos hermanos en Cristo. No murmuremos el uno del otro, porque la palabra de Dios dice, amaos los unos a los otros. Y un mundano me enseñó a mí que tergiversaban la palabra diciendo armados los unos contra los otros. Porque dime y te diré, hazme y te haré. Pero la palabra de Dios a usted nos insta, mis amados hermanos, nos insta a hacer lo bueno. Aarón participó en aquella cuestión fea, una cuestión malsana, porque el propósito de Dios había sido ya enviar las tablas de la ley, y aquel siervo de Dios llegó a encontrar a un pueblo adorando ídolo, diciendo ya que el ídolo les había sacado de la esclavitud y que no había sido Dios a través de aquel siervo. Pero la paga de ese pecado
es muerte. Y yo sé que usted ya leyó en la Biblia, si es que ya pasó por ahí, o no sé si todavía va por Génesis 3. Pero la palabra de Dios dice que los hijos de Aarón, por aquel descuido, porque usted lo puede relacionar como lo relaciono yo, fueron equivocadamente a ofrecer un incienso raro al altar de Dios y los consumió con fuego. No le busquemos 5 patas al gato, el animalito tiene 4. Es la perfección de Dios. La creación de Dios no es equívoca. La creación de Dios es perfecta. Dios lo creó a usted y a mí para que fuésemos felices, para que fuésemos eternos. Y acá tenemos la oportunidad de ser eternos para salvación o eternos para condenación. La decisión es personal. No me mire a mí como el que lo ataca. Yo solamente quiero que usted se salve. Y no haga como yo hago, porque probablemente por lo mal que le pueda caer no lo va a querer hacer, pero si hace como le decimos, le va a ir bien. Dios me los bendiga. Dejo con todos a nuestro pastor. Gloria a Dios. Bendito Cristo. Dele una ofrenda de palmas al Rey. Que lo bendiga, hermano Héctor. A Jesucristo nuestro Salvador sea la gloria, la honra y la adoración. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Te damos gracias, Dios, porque a cada vez que nos acercamos a ti, tú nos das, Señor, palabra. Gracias como buen Padre, nuestro Padre eterno, celestial, Señor. Enséñanos y ministranos. Padre, muchas gracias. El tema de esta noche: eres verdadera nueva criatura. Eso indica, hermano, que tenemos que una nueva criatura se deja enseñar, se deja guiar por la palabra del Señor. Padre, muchas gracias en esta noche. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hubiera alguien aquí en este santuario en esta noche que no ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador todavía, y quiere aceptarlo hoy, le hacemos el llamado. Le hacemos la mejor invitación que le hayan hecho jamás en su vida, a que usted venga a recibir la vida eterna, el perdón de sus pecados, una nueva vida en Cristo. ¿Será que alguien quiere esta noche aceptar a Cristo? O quizás reconciliar con el Señor. Usted sabe que si usted muriera esta noche, o si la trompeta de Dios sonara, ¿será que se va con el Señor? Si alguien no está seguro, sabe que ha fallado, que ha andado dando la espalda a Dios, y hoy quiere venir a reconciliar y decirle: Señor, perdóname. Dios no le va a negar el perdón. El Señor dice: ven pronto y estemos a cuentas. Este llamado es para usted, que usted sabe en su corazón que necesita reconcilio, necesita pedirle perdón a Dios. ¿Será que alguien quiere hoy venir al Señor y decirle: Señor, aquí está mi vida, quiero iniciar, Señor, de nuevo. Ayúdame a serte fiel. Dame tu Espíritu Santo, que es el que fortalece, el que ayuda y consuela. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gloria a Cristo. Dele un aplauso al Señor. Damos gracias a Dios.